Buenas noches, mi nombre es Germán Darío Osorio. Vamos a hacerle una entrevista a la señorita Rufnelly Subarnes. Y la primera pregunta sería, ¿qué diferencias, similitudes o relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Buenas noches. Estado es una forma de organización política que se encarga de tener un territorio bajo su autoridad y leyes comunes. Por otro lado, la nación es un conjunto de personas que tienen en común creencias, costumbres, su lengua, la raza y la religión. El gobierno es un conjunto de órganos a los que institucionalmente se les ha confiado el ejercicio del poder político. Listo, ok, bueno, continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democrática? Bueno, por participación política entiendo que es toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes. Y la participación democrática es un modelo político que facilita a la ciudadanía su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Muy bien, bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política es una actividad donde los gobernantes o aspirantes los asuntos que afectan a la sociedad. Política es una actividad que se encamina a la conquista del poder o a su conservación. Lo político es aquello que diferencia al ser humano del animal. Bueno, seguimos con la cuarta pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura política es un conjunto de ciudadanos que comparten las mismas actitudes ante la política. Última pregunta. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo defines los derechos y los deberes del ciudadano? El ser ciudadano involucra que uno tiene que acoplarse a las leyes que se impongan en esa ciudad, cumplir todas las reglas, cuidar la ciudad. Defino los derechos como a las cosas que tenemos, que nos deben dar, que son la obligación del Estado dárnoslas. Y pues los deberes son las cosas que nosotros como ciudadanos debemos hacer es nuestra responsabilidad hacer ciudadanos. Buenas noches, mi nombre es Zaira Muñoz y frente a las 5 preguntas realizadas por Germán Osorio, pues la primera pregunta es: ¿diferencia, similitud o relación entre nación, Estado y gobierno? Nación: comunidad más amplia que existe y su finalidad es generar entre las personas un vínculo de unión. Estado: hace referencia a una agrupación humana que habita en un territorio común y que esté asociada bajo una misma autoridad. Gobierno: se refiere al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado. La segunda pregunta fue: diferencias, similitudes o relaciones entre participación política y democracia. Participación política es el conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos que no están necesariamente involucrados en la política de forma directa.
Participación democrática. Es una forma de democracia en la que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones. La tercera pregunta es, ¿cómo define política diferencia entre la política y lo político? Política es el proceso de tomar decisiones que se aplican a todos los miembros de un grupo. La política es considerada ordinaria y es tratada de manera despectiva, mientras que lo político adquiere estatus de lo extraordinario y explica a la política y por lo tanto la subsume. La cuarta pregunta es los elementos que componen la cultura política. Por cultura política se entiende el conjunto de conocimientos, evaluaciones y actitudes que una población determinada manifiesta frente a diversos aspectos de la vida política, y el sistema político es el que se inserta. Y la última pregunta, ¿qué elementos involucra ser ciudadano y cómo se define deberes y derechos? Ser ciudadano es sentirse parte de una estructura social y política, y sobre todo es asumir responsabilidades y obligaciones en la construcción de una sociedad. Todas las personas, independientemente de la edad, el origen, la cultura y de cualquier otra circunstancia, tenemos unos derechos que se deben respetar. Igualmente, todos del más pequeño al más mayor, tenemos también unos deberes que cumplir. Tanto los derechos como los deberes son necesarios para vivir en sociedad y para convivir bien con los demás. Gracias a Rosmeli Subarnes y Zaira Muñoz por responder mis preguntas.